¿Cuánto pesa el silencio de una casa que debería estar vacía? Para Elena, ese silencio pesaba más que la cruz de su viudez y mucho más que el hambre que roía el estómago de sus 3 hijos. Imaginaba que huía de la muerte en esa montaña congelada, buscando un refugio para no perecer bajo la tormenta, pero no sabía que corría directo hacia una verdad enterrada por décadas. Dicen que los muertos no hablan, pero en la mansión de la neblina, las paredes susurran y las velas se encienden solas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de supervivencia, es la llave a un misterio que cambiará tu vida. ¿Te atreves a cruzar el umbral? El sonido era insoportable. Era un chirrido metálico, agudo y rítmico, que provenía de la rueda delantera izquierda del viejo cochecito de bebé. Chirrido, golpe. Aquel ruido era lo único que mantenía a Elena conectada a la realidad, un ancla auditiva que le impedía desvanecerse en la blancura infinita que la rodeaba. La neblina no era simplemente vapor de agua condensado, era una entidad viva, una pared blanca y gélida que se había tragado el mundo, borrando el camino por delante y el camino por detrás. No había norte, no había sur, solo el frío mordiente que penetraba su abrigo desgastado hasta llegar a la médula de sus huesos. «Mamá, ya no siento los pies», susurró Lucas. Su voz, normalmente llena de la energía inagotable de un niño de 10 años, sonaba ahora frágil, quebradiza como una hoja seca pisada en invierno. Elena se detuvo un instante, tratando de recuperar el aliento. El aire de la montaña era tan fino y helado que cada respiración se sentía como tragar fragmentos de vidrio. Miró hacia abajo. Lucas tenía los labios morados, temblando violentamente dentro de una chaqueta que le quedaba pequeña en las muñecas. A su lado, agarrada a la pierna del pantalón de Elena, como si fuera el último poste firme en un terremoto, estaba Sofía, de 6 años. La niña ya no lloraba. Sus lágrimas se habían secado hacía una hora, dejando surcos sucios en sus mejillas pálidas. Y dentro del cochecito, envuelto en todas las mantas que Elena había podido salvar, dormía Mateo, el bebé, ajeno a la crueldad del destino que se cernía sobre ellos. «Falta poco, mi amor». «Te lo prometo», mintió Elena. La mentira le supo a ceniza en la boca. No tenía idea de dónde estaban. Habían seguido las indicaciones de un camionero amable que les habló de un refugio comunitario en la cima de la sierra, pero el asfalto se había convertido en grava, la grava en tierra, y la tierra ahora era un lodazal resbaladizo bajo la lluvia invisible de la nube. «Tengo hambre, mamá», dijo Sofía, con una voz tan pequeña que el viento casi se la lleva. El corazón de Elena se contrajo con un dolor físico, más agudo que el hambre propia que llevaba 2 días ignorando. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la mitad de una galleta rancia. Se la dio a Sofía, partiendo un trozo minúsculo para Lucas. «Coman despacio», les ordenó suavemente acariciando el cabello húmedo de su hija. Es una galleta mágica. Les dará fuerza de leones». Mientras retomaban la marcha, empujando el cochecito cuesta arriba contra la gravedad y la desesperanza, la mente de Elena viajó inevitablemente al pasado reciente. Apenas 48 horas antes, todavía tenían un techo. Era un cuarto miserable en un sótano húmedo de la ciudad. Sí, pero era un techo. Recordó el accidente como si fuera una película de terror proyectada en bucle en su mente. La llamada telefónica. La voz aséptica del capataz de la fábrica diciendo que hubo un incidente con la maquinaria pesada. Antonio, su amado Antonio, el hombre que con sus manos grandes y callosas construía el universo entero para ella, se había ido en un segundo. Y luego, los buitres. No fue la muerte lo que los dejó en la calle, fue la traición. Recordaba la cara del abogado, el señor Valdés, con su traje impecable y su sonrisa de reptil. «Lo siento mucho, señora Elena», había dicho él, deslizando unos papeles sobre el escritorio de caoba. «Pero las deudas de juego de su difunto esposo superan la indemnización del seguro. De hecho, usted le debe a la compañía. Si firma aquí, podemos evitar que le quiten los muebles, pero debe desalojar la vivienda inmediatamente».
Antonio jamás había apostado en su vida. Elena lo sabía. Gritó, lloró, suplicó. Pero ella era una mujer sin educación formal, sola contra un sistema diseñado para triturar a los débiles. La familia de Antonio, avergonzada por las supuestas deudas y siempre crítica de que él se hubiera casado con una mujer sin apellido, le cerró las puertas. La propia familia de Elena había desaparecido años atrás, así que ahí estaba, viuda, deshonrada por mentiras, y ahora posiblemente a punto de convertirse en la asesina de sus propios hijos, por haberlos arrastrado a una montaña maldita en busca de una esperanza que no existía. Un aullido lejano rompió sus pensamientos. No era el viento, era algo animal, lobos o perros salvajes. El pánico inyectó una dosis de adrenalina en sus venas agotadas. ¡Caminen!, urgió Elena, empujando el cochecito con una fuerza renovada. «No se detengan, niños, ¡vamos!». La pendiente se hizo más pronunciada. La neblina se cerró aún más, como si quisiera asfixiarlos. Elena resbaló en el lodo, cayendo de rodillas. El dolor fue agudo, la piedra rasgando su piel a través de la tela del pantalón, pero no se permitió gritar. Se levantó, cubierta de barro, y siguió empujando. Y entonces lo vio. Fue como si la montaña decidiera apiadarse de ellos por un segundo, o quizás como si les estuviera tendiendo una trampa. Una ráfaga de viento abrió un hueco en la cortina blanca, y allá arriba, recortada contra un cielo gris plomo, se alzaba una estructura imponente. No era el refugio comunitario con luces cálidas y sopa caliente que ella había soñado. Era una propiedad antigua, cercada por un muro de piedra cubierto de musgo y enredaderas negras. Unas rejas de hierro forjado, altas y terminadas en puntas de lanza oxidadas, custodiaban la entrada. Detrás de las rejas se adivinaba la silueta de una casona de 2 plantas, con tejados a 2 aguas y una torre lateral que parecía vigilar el valle como un cíclope de piedra. Parecía abandonada, desolada, un cadáver arquitectónico dejado a la intemperie para pudrirse. Pero tenía paredes y tenía un techo. «Miren», dijo Elena, señalando con un dedo tembloroso. «Una casa, vamos, corran». Llegaron al portón principal justo cuando la lluvia comenzaba a caer, gotas gordas y heladas que golpeaban como perdigones. El portón estaba cerrado con una cadena gruesa y un candado que parecía un puño de hierro oxidado. «Está cerrado, mamá», lloró Lucas golpeando los barrotes. Elena no aceptó la derrota. La desesperación es la madre de la fuerza. Buscó alrededor. El muro de piedra a la derecha del portón se había derrumbado parcialmente, quizás hace años, creando una brecha estrecha cubierta por zarzas espinosas. «Por aquí», indicó ella. Tuvo que cargar el cochecito por encima de las piedras, rasgándose las manos con las espinas. Pasó a Mateo primero, dejándolo en el suelo seco bajo un árbol inmenso, luego ayudó a Sofía y a Lucas. Cuando finalmente cruzaron al otro lado, estaban dentro de la propiedad. El jardín era una selva de sombras. Estatuas de ángeles sin cabeza y fuentes secas llenas de hojas podridas decoraban el camino hacia la entrada principal. La casa se alzaba ante ellos, amenazante. Las ventanas eran ojos negros, vacíos, algunos con los vidrios rotos. La madera del porche crujió bajo sus pies como huesos rompiéndose. Elena probó la puerta principal. Cerrada. Por supuesto. Corrió hacia las ventanas del porche. Una de ellas tenía el marco podrido. Con un esfuerzo sobrehumano y usando una piedra del jardín, golpeó el marco hasta que la madera cedió. Empujó el vidrio hacia arriba. Se deslizó con un chirrido agónico. «Entren, rápido», susurró. Uno a uno, metió a sus hijos en la oscuridad de la casa desconocida. Luego entró ella, arrastrando tras de sí la poca dignidad que le quedaba y el miedo que la consumía. El interior olía a tiempo detenido, olía a polvo, a humedad antigua, a madera vieja y a algo más. Algo dulzón, como flores marchitas. Estaban en un vestíbulo inmenso. A pesar de la penumbra, Elena pudo distinguir la magnificencia de lo que alguna vez fue ese lugar.
Una escalera de caracol subía hacia la oscuridad del segundo piso. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas estáticos, esperando una orden para moverse. ¿Hay monstruos aquí?, preguntó Sofía, aferrándose a la pierna de Elena. No, mi vida, solo polvo. Los monstruos están afuera con el frío, respondió Elena, aunque su instinto le gritaba que no bajara la guardia. La lluvia afuera se transformó en una tormenta violenta, golpeando las paredes de la casa, pero allí dentro estaban secos. Elena sabía que no podía quedarse parada. Necesitaban calor, necesitaban un lugar seguro para pasar la noche. Quédense aquí, sentados en este escalón. No se muevan. Voy a buscar mantas o algo para hacer fuego. Instruyó a los niños mayores, dejando al bebé en el cochecito junto a ellos. Elena se adentró en la casa. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, un eco solitario que parecía viajar por los pasillos vacíos. Entró en lo que parecía ser un salón principal. Una chimenea gigantesca dominaba la pared, pero estaba fría y vacía. Siguió avanzando, guiada por la escasa luz grisácea que entraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. Llegó a una habitación que parecía ser un despacho o una biblioteca. Estanterías llenas de libros cubiertos de moho llegaban hasta el techo. En el centro, un escritorio masivo de roble. Pero lo que llamó su atención fue un retrato colgado sobre la chimenea de esa habitación. A pesar de la oscuridad, los ojos del hombre en la pintura parecían brillar. Era un hombre de mirada severa, con un bigote antiguo y una postura rígida. Elena sintió un escalofrío. Parecía que el hombre la juzgaba por haber invadido su santuario. Buscando algo con qué cubrir a sus hijos, vio una manta pesada de terciopelo doblada sobre un sofá cercano. Al acercarse para tomarla, su hombro golpeó accidentalmente el marco del gran retrato. No hubo un sonido de golpe seco contra la pared. Hubo un clic mecánico. Elena se congeló. El retrato no estaba simplemente colgado. Estaba montado sobre bisagras ocultas. Con un gemido suave de metal bien engrasado, el cuadro entero giró lentamente hacia afuera, separándose de la pared. El corazón de Elena latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Una caja fuerte. ¿Un escondite de dinero? Si había algo de valor allí, podría significar comida para sus hijos. Podría significar un pasaje de autobús lejos de este infierno. La curiosidad, impulsada por la necesidad extrema, superó al miedo. Se acercó al hueco que el cuadro había revelado. No era una caja fuerte pequeña. Era un pasadizo, o mejor dicho, una habitación oculta, excavada en el grosor de los muros de piedra de la casa. Elena contuvo la respiración y se asomó. Esperaba encontrar oscuridad, telarañas, ratas. Pero lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas, más fría que la neblina de afuera. En el centro de esa pequeña habitación secreta, sobre una mesa rústica de madera, había un candelabro, y en el candelabro había una vela, y la vela estaba encendida. La llama bailaba suavemente, proyectando sombras largas y danzantes contra las paredes de piedra desnuda. La cera derretida goteaba fresca por el costado. Elena retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca para ahogar un grito. Una vela encendida significaba una cosa, fuego reciente, y fuego reciente significaba que no estaban solos. Alguien había estado allí hace minutos, o peor aún, alguien estaba allí ahora. El silencio de la casa se volvió repentinamente opresivo, cargado de una presencia invisible. Elena giró la cabeza, mirando hacia la oscuridad del pasillo por donde había venido, pensando en sus hijos indefensos sentados en la escalera. Tenía que correr, tenía que sacarlos de allí. Pero entonces un sonido emergió desde el fondo de la habitación secreta, más allá de la luz de la vela. Era un sonido áspero, rítmico, húmedo. Ras, pfu, ras, pfu. Era el sonido de una respiración. Una respiración humana, dificultosa y agónica, que provenía de un rincón sumido en la sombra, donde se adivinaba la forma de un viejo catre. Elena se quedó paralizada en el umbral, atrapada entre el instinto de huir para salvar a sus hijos y la atracción magnética y terrorífica de aquel misterio.
Estaba en una casa perdida en la nada, con una tormenta afuera y un desconocido respirando en la oscuridad de un cuarto secreto adentro. ¿Era un amigo, un enemigo o algo que no pertenecía al mundo de los vivos? Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si alguna vez has sentido que el mundo te da la espalda, si alguna vez has tenido que ser fuerte cuando solo querías llorar, dale un me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta historia y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Quiero saber hasta dónde llega nuestra familia. Elena apretó los puños. Sus uñas se clavaron en sus palmas. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Sus hijos estaban a metros de distancia, vulnerables. Si había alguien en esa casa, ella tenía que saber quién era y si representaba una amenaza. Con lentitud, con el cuerpo temblando no por el frío sino por el terror puro, Elena dio un paso hacia el interior del cuarto secreto, hacia la vela, hacia la respiración que sonaba en la penumbra. ¡Hachaola! Su voz salió como un hilo roto. La respiración se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral llenó la pequeña estancia. Y entonces, desde la oscuridad más profunda, una voz cavernosa, seca como el polvo de siglos, susurró una sola palabra. ¿Isabela? Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Isabela. Ese era el nombre de la madre de Antonio, su suegra, muerta hace 30 años. La llama de la vela parpadeó violentamente, como si una corriente de aire invisible hubiera pasado justo a su lado, y la sombra en el rincón comenzó a moverse. El nombre flotó en el aire viciado como una sentencia de otro tiempo. Isabela. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura gélida de la montaña. Aquella voz, quebrada y cavernosa, había invocado a la única figura materna que su difunto esposo Antonio había conocido, aunque ella llevaba muerta más de 3 décadas. El miedo le gritaba que diera media vuelta, que cogiera a sus hijos y corriera hacia la tormenta, prefiriendo el riesgo de la hipotermia a la locura que parecía habitar tras esas paredes de piedra. Pero sus piernas se negaron a moverse hacia la salida. La desesperación le otorgó una valentía insensata. Sus ojos se clavaron en la única fuente de luz, la vela parpadeante sobre la mesa rústica. Con un movimiento rápido, impulsado por el instinto de supervivencia, Elena avanzó y aferró el pesado candelabro de bronce. Si aquello que respiraba en la oscuridad intentaba atacarla, ella se defendería. Se defendería con la furia de una madre acorralada. «No soy Isabela», respondió Elena tratando de que su voz sonara firme, aunque el temblor de sus manos hacía bailar las sombras en el techo abovedado. «¿Quién está ahí? Muéstrese». Levantó el candelabro como si fuera una espada, iluminando el rincón oscuro de la habitación secreta. La luz dorada bañó lentamente el catre, revelando el misterio. Elena contuvo el aliento, esperando ver un monstruo, un espectro o un asesino acechando. Lo que vio le rompió el corazón antes de que pudiera sentir terror. Allí, tumbado entre mantas raídas y rodeado de pilas de libros antiguos y mapas amarillentos, yacía un hombre. O lo que quedaba de uno. Era un anciano de extrema delgadez, con la piel tan pálida y translúcida que parecía pergamino estirado sobre los huesos. Su cabello era una maraña de hilos blancos y largos, cayendo sobre una barba descuidada que le llegaba al pecho. El hombre giró la cabeza hacia la luz, pero sus ojos no enfocaron a Elena. Eran 2 orbes lechosos, cubiertos por cataratas densas, mirando hacia la nada. Era ciego. «La lluvia», murmuró el anciano, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Huele a lluvia en tu ropa». Isabela siempre traía el olor de la tormenta cuando volvía del jardín. Intentó incorporarse, extendiendo una mano esquelética hacia donde creía que estaba ella, pero el esfuerzo fue demasiado. Un ataque de tos violenta sacudió su frágil cuerpo, haciéndolo colapsar de nuevo sobre las almohadas sucias. Parecía estar ardiendo en fiebre. Elena bajó el candelabro lentamente. La amenaza inmediata se disipó, reemplazada por una perplejidad abrumadora. Aquel ser humano no podía hacerle daño.
Apenas tenía fuerza para respirar. «Señor, necesita ayuda», susurró ella, dando un paso más cerca. El anciano negó con la cabeza débilmente, susurrando palabras ininteligibles sobre ellos y el tesoro maldito, antes de desvanecerse en un sueño febril. Elena se quedó allí, paralizada en la encrucijada moral más difícil de su vida. Podía aprovechar la inconsciencia del viejo para buscar algo de valor y huir, pero afuera el viento aullaba con una furia renovada, golpeando la casa como si quisiera derribarla. Irse era un suicidio. Quedarse significaba compartir techo con un desconocido moribundo y quizás loco. Un llanto suave desde el pasillo la sacó de su trance. Mateo. El bebé se había despertado. Elena corrió de vuelta al vestíbulo. Lucas y Sofía estaban abrazados en el primer escalón de la escalera, tiritando. «Mamá, ¿encontraste algo?», preguntó Lucas con los ojos muy abiertos por el miedo a la oscuridad. «Sí, encontré un lugar más seguro», mintió Elena, ocultando la verdad sobre el habitante del cuarto secreto. «Vengan, hay una habitación pequeña donde no hace tanto frío, pero tienen que ser muy silenciosos, como ratoncitos. ¿Entendido?». Llevó a los niños dentro del despacho, acomodándolos en el sofá de terciopelo cerca de la entrada del pasadizo secreto, pero lo suficientemente lejos para que no vieran al anciano. Los cubrió con la manta que había encontrado y acunó a Mateo hasta que volvió a dormirse. «Tengo que buscar agua», les dijo a los mayores. «No se muevan de aquí, volveré en un minuto». Elena tomó el candelabro nuevamente y se aventuró hacia las profundidades de la mansión, buscando la cocina. La casa era un laberinto de sombras y opulencia decadente. Muebles volcados, cortinas rasgadas. Al pasar por un largo pasillo, la luz de la vela iluminó la pared a su derecha. Elena se detuvo en seco. No eran grietas por el asentamiento de la casa. Eran agujeros, pequeños cráteres circulares que habían arrancado el yeso y astillado la madera subyacente. Pasó sus dedos por uno de ellos. Conocía esa marca. La había visto en las noticias, en los barrios peligrosos de la ciudad. Eran impactos de bala, cicatrices de violencia. Alguien había disparado armas de fuego dentro de esta casa, y no había sido un solo disparo. Había docenas de marcas a lo largo del pasillo. Un tiroteo, una guerra doméstica ocurrida hace mucho tiempo. El corazón le latió con fuerza en la garganta. ¿Qué había pasado en este lugar? ¿Qué secreto protegía a aquel anciano ciego con su propia vida? Encontró la cocina, un espacio vasto cubierto de polvo. Abrió los grifos. Las tuberías gimieron y escupieron un líquido marrón antes de que saliera un hilo de agua clara y helada. Llenó un cuenco de cerámica que encontró intacto en una alacena y regresó apresuradamente al despacho, sintiendo que los ojos de los retratos en las paredes la seguían. Al entrar en el cuarto secreto, el anciano seguía inconsciente, respirando con dificultad. Elena se arrodilló a su lado. La compasión, ese rasgo que la vida dura no había logrado arrancarle, tomó el control. Mojó un trozo de tela de su propia manga en el agua y la pasó por la frente ardiente del hombre. «Beba», le susurró, levantando levemente su cabeza para acercarle el cuenco a los labios agrietados. El anciano bebió con avidez, tosiendo un poco, y luego se dejó caer de nuevo. Pareció recuperar un poco de lucidez. Giró su rostro ciego hacia ella. «¿Por qué has vuelto?», preguntó él, su voz un poco más clara. «Te dije que huyeras con el niño. Te dije que no dejaría que te atraparan». Elena frunció el ceño. Estaba confundiendo el pasado con el presente de nuevo. «No sé de quién habla, señor. Mi nombre es Elena. Encontré esta casa por accidente. Mis hijos y yo no tenemos a dónde ir». El anciano extendió su mano buscando en el aire hasta que sus dedos fríos rozaron la mejilla de Elena. «Elena», repitió, saboreando el nombre como si fuera una fruta exótica. «Tienes la piel suave, como ella. Pero tu voz tiene el peso de la tristeza, no la alegría de Isabela». «¿Quién es usted?», preguntó ella, atreviéndose finalmente. «Soy el guardián de las cenizas», murmuró él con amargura. «Soy el rey de un reino de polvo. Mi nombre es Augusto.
don Augusto para los que me temían y solo viejo loco para los que me olvidaron. Augusto intentó moverse, señalando vagamente hacia la mesita de noche junto a su cama, abarrotada de papeles y objetos extraños. La medicina, en el cajón, jadeó. Elena abrió el pequeño cajón de madera. Había un frasco de vidrio ámbar con un líquido oscuro casi vacío. Pero al mover el frasco para tomarlo, algo más en el cajón llamó su atención. Algo que brilló bajo la luz de la vela con un resplandor familiar. Era una fotografía enmarcada en plata, muy antigua, en blanco y negro, pero conservada con un cuidado obsesivo. Elena sacó la foto con manos temblorosas. En la imagen un hombre joven, apuesto y de mirada fiera, claramente una versión joven de don Augusto, abrazaba posesivamente a una mujer bellísima de cabello oscuro. La mujer sonreía a la cámara con una dicha infinita, acunando un bulto pequeño en sus brazos, un bebé. Pero no fue el rostro de la mujer lo que hizo que a Elena se le detuviera el corazón. Fue lo que colgaba de su cuello. Era un relicario de oro con una forma muy particular. Un corazón envuelto en enredaderas de espinas, con una pequeña esmeralda incrustada en el centro. Lentamente, como si estuviera en un sueño, Elena llevó su mano a su propio cuello. Sus dedos encontraron la cadena fría que nunca se quitaba. Sacó el relicario que llevaba oculto bajo su ropa. Era idéntico. Antonio, su esposo, se lo había dado la noche que le propuso matrimonio. «Es lo único que tengo de mi madre», le había dicho Antonio con lágrimas en los ojos. «Ella murió cuando yo era un bebé, y mi padre murió poco después. Esto es todo lo que queda de mi historia». Elena miró la foto. Miró al anciano ciego que agonizaba en la cama. Miró de nuevo el relicario en su mano. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con un estruendo ensordecedor en su mente. Antonio le había dicho que su padre había muerto. Pero Antonio había sido criado en orfanatos, sin conocer la verdad completa. «La mujer de la foto», dijo Elena, con la voz estrangulada por la emoción, «¿es Isabela?» Don Augusto asintió levemente, con una expresión de dolor infinito. «Mi esposa, mi vida. Me la quitaron. Ellos me la quitaron la noche del fuego. Y a mi hijo, mi pequeño Antonio». Su voz se quebró. «Nunca supe si sobrevivió. Lo envié lejos con la nodriza, pero nunca volví a saber de él. 30 años esperando, 30 años escondido aquí, esperando una señal». Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, calientes y rápidas. Se llevó la mano a la boca para no sollozar. Su esposo, el hombre humilde que había muerto trabajando en una fábrica por un salario miserable, era el hijo perdido de este hombre. Sus hijos, Lucas, Sofía, Mateo, eran los nietos del dueño de esta mansión. «Don Augusto», dijo Elena, acercándose a su oído, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría sus destinos para siempre. Antonio sobrevivió. El anciano se puso rígido, sus ojos ciegos abriéndose de par en par. «¿Qué has dicho?», susurró con una intensidad aterradora. «Antonio sobrevivió», repitió ella llorando. «Creció. Fue un hombre bueno. Y me dio esto». Elena tomó la mano huesuda del anciano y colocó el relicario sobre su palma abierta. Don Augusto cerró los dedos alrededor del metal frío. Sus pulgares recorrieron el relieve de las espinas y la pequeña piedra preciosa. Conocía esa joya. La conocía porque él mismo la había encargado hacía medio siglo. Un gemido desgarrador escapó de la garganta del anciano, un sonido de alegría y dolor mezclados que hizo eco en las paredes de piedra. «Está aquí», sollozó él. «Ha vuelto a mí». Pero antes de que Elena pudiera explicarle que Antonio había muerto, que solo quedaban su viuda y sus hijos, un ruido nuevo cortó la atmósfera cargada de emoción. No venía de adentro de la casa, venía de afuera. A través del aullido del viento, se escuchó claramente el rugido potente de un motor diésel subiendo la cuesta. Luego, el chirrido de frenos. Y finalmente, haces de luz blanca y potente atravesaron las rendijas de las ventanas tapiadas del despacho, barriendo la oscuridad como faros de búsqueda.
Don Augusto se incorporó de golpe, ignorando su debilidad, con una expresión de terror absoluto, transformando su rostro. «¡Apaga la vela!», siseó agarrando el brazo de Elena con una fuerza sorprendente. «¡Apágala ahora!». «¿Quiénes son?», preguntó Elena, sintiendo que el pánico volvía a apoderarse de ella. «Los que mataron a mi esposa», respondió el anciano temblando. «Los que han estado cazando mi secreto durante 30 años. Han visto la luz. Nos han encontrado». Elena sopló la vela, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Abrazada a la negrura, escuchó el sonido inconfundible de una puerta de coche cerrándose con fuerza allá afuera. Y luego, pasos pesados crujiendo sobre la grava del camino de entrada. La oscuridad en el cuarto secreto era absoluta, densa como tinta negra derramada. Elena, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, contenía la respiración. Afuera, el crujido de la grava bajo botas pesadas se acercaba, lento y deliberado, rompiendo el silencio que la tormenta había dejado momentáneamente. «¿Quiénes son?», susurró ella, apenas audible, apretando la mano del anciano en la penumbra. Don Augusto, a pesar de su ceguera y debilidad, parecía haber agudizado sus otros sentidos hasta un nivel casi animal. «Buitres», respondió él con un odio antiguo impregnando cada sílaba. «Los hijos de la traición. Hace 30 años, mi socio, Ernesto Vargas, quiso lo que era mío. No le bastó con la empresa. Quería las esmeraldas de la mina La Esperanza, la única herencia verdadera de mi familia. Mató a Isabela para hacerme hablar. Creyó que yo había muerto en el incendio que él mismo provocó para cubrir sus huellas. Pero sobreviví. Me convertí en una sombra en mi propia casa». «¿Esmeraldas?». Elena sintió un vértigo. Estaba sentada sobre una historia de codicia y sangre, y sus hijos, inocentes y ajenos, dormían a pocos metros de esa realidad mortal. «Nunca las encontró», continuó Augusto, su voz ganando una fuerza febril. «Porque no están en ningún banco ni en ninguna caja fuerte. Están aquí. La casa es la caja fuerte, y ahora sus descendientes han vuelto para terminar el trabajo». El sonido de un golpe metálico resonó desde la entrada principal de la mansión. Alguien estaba probando la resistencia de las cadenas del portón. «Tengo que esconder a los niños», dijo Elena, poniéndose de pie de un salto, guiada por el instinto maternal más puro. «Espera», Augusto la detuvo, agarrando el borde de su falda. «No puedes salir por ahí. Si te ven, no tendrán piedad. Creen que esta casa está deshabitada o habitada por fantasmas. Si ven vida, dispararán primero y preguntarán después. Tienes que ser más lista que ellos. Eres la esposa de mi hijo. Llevas su sangre en tus hijos. Tienes que ser fuerte». «No soy fuerte, soy una madre asustada», replicó Elena con la voz quebrada. «Entonces sé una madre peligrosa», sentenció el anciano. Elena salió del cuarto secreto, deslizándose hacia el despacho donde había dejado a sus pequeños. Lucas y Sofía estaban despiertos, sentados en el sofá, con los ojos muy abiertos en la penumbra. Mateo dormía en el cochecito. «Mamá, hay luces afuera», susurró Lucas, señalando las rendijas de la ventana tapiada por donde se filtraban los haces de los faros de los vehículos intrusos. «Escúchenme bien», dijo Elena, agachándose frente a ellos y tomando sus caras entre sus manos frías. «Vamos a jugar al escondite, el escondite más importante de sus vidas. Tienen que estar muy callados, ni un ruido. Si Mateo se despierta, pónganle el chupete o cúbranle la boca suavemente». «¿Entendieron?». Los niños asintieron, contagiados por la gravedad en la voz de su madre. Elena los guió de vuelta al cuarto secreto. Era el lugar más seguro por ahora. La entrada oculta detrás del cuadro era indetectable si no se conocía el mecanismo. «Este es su abuelo», les dijo Elena rápidamente, presentando a los niños ante el anciano en la oscuridad. «Él los protegerá». Don Augusto, al escuchar la palabra abuelo y sentir las pequeñas manos de los niños rozando su manta, soltó un sollozo ahogado. Extendió sus brazos trémulos y tocó la cabeza de Lucas, luego la mejilla de Sofía. «Mis niños,
Lloró silenciosamente. La sangre de mi sangre. Perdónenme por este legado maldito. Pero no había tiempo para reuniones familiares emotivas. Un estruendo sacudió la casa. Habían roto el candado del portón principal. Las puertas pesadas de roble de la entrada gimieron bajo el impacto de una patada o un ariete improvisado. «Están entrando», dijo Augusto, volviendo a su estado de alerta. «Elena, escúchame. Debajo de mi cama hay una caja de madera. Sácala». Elena se arrastró por el suelo sucio y tanteó bajo el catre hasta que sus dedos encontraron una caja alargada y pesada. La arrastró hacia afuera. «Ábrela». Al levantar la tapa, el olor a aceite de armas golpeó su nariz. Dentro, envuelto en trapos aceitosos, había un viejo revólver de cañón largo y una caja de munición. «Yo no puedo ver para apuntar», dijo Augusto con amargura. «Pero tú tienes ojos. ¿Sabes usarla?» «Nunca he tocado un arma en mi vida», confesó Elena, sintiendo el peso frío del metal en sus manos. Le parecía un objeto ajeno, violento, repugnante. «Apunta y aprieta el gatillo». «No hay más ciencia cuando se trata de defender a tus hijos», dijo él. «Pero no dispares a menos que sea el último recurso. Tienen superioridad numérica. Tenemos que usar la casa contra ellos». «¿La casa?» «Esta mansión fue construida por mi bisabuelo, un hombre paranoico que hizo su fortuna en la minería. Está llena de pasadizos, trampas y túneles de ventilación que conectan las habitaciones. Yo he sobrevivido aquí 30 años moviéndome por las paredes como una rata. Conozco cada rincón. Tú serás mis ojos y mis piernas. Yo seré tu guía». De repente se escucharon voces en el vestíbulo principal. Voces de hombres ásperas y confiadas. «Revisad arriba, quiero saber qué fue esa luz», ladró una voz autoritaria. Era una voz joven, arrogante, seguramente el hijo de Vargas. «Jefe, esto está lleno de polvo. Aquí no ha vivido nadie en siglos», respondió otro hombre. «He visto una luz en la ventana de la planta baja. No estoy loco. Busquen. Y si encuentran a algún vagabundo, sáquenlo a patadas. Pero si encuentran algo más, ya sabéis». Elena cerró el cuadro desde dentro, dejando solo una rendija minúscula para escuchar. El mecanismo hizo un clic casi imperceptible. Estaban encerrados en la oscuridad con un anciano ciego y 3 niños aterrorizados, mientras una manada de lobos recorría su refugio. «Van a subir», susurró Augusto. «Cuando se den cuenta de que arriba no hay nada, bajarán y registrarán esta planta habitación por habitación. Tienes que salir y distraerlos, alejarlos de este cuarto». «¿Qué?» Elena lo miró horrorizada, aunque él no podía verla. «¿Quiere que me entregue?» «No, quiero que los asustes. Ellos son supersticiosos. Han oído las historias de la casa de la bruja o la mansión fantasma. Dales un motivo para creer que no deben estar aquí». Augusto le explicó rápidamente cómo acceder a los túneles de servicio desde un panel en el suelo del armario del despacho. Le dijo cómo esos túneles amplificaban el sonido y cómo podía moverse entre las paredes para llegar al vestíbulo sin ser vista. Elena miró a sus hijos. Lucas sostenía la mano de Sofía con fuerza, tratando de ser valiente. Mateo dormía en brazos del abuelo que acababa de conocer. «Volveré», prometió ella. Salió del cuarto secreto, cerrando el cuadro tras de sí. Se deslizó por el despacho en penumbra hasta el armario. Levantó las tablas sueltas del suelo, revelando un hueco oscuro y estrecho. Olía a tierra húmeda y aire viciado. Sin pensarlo 2 veces, se metió dentro. El espacio era claustrofóbico. Tenía que arrastrarse sobre codos y rodillas. El polvo se le metía en la nariz y la garganta, pero reprimió las ganas de toser. Avanzó por el túnel que corría paralelo al pasillo principal. A través de las rejillas de ventilación, podía ver fragmentos del vestíbulo iluminado por las linternas de los intrusos. Eran 4 hombres. 3 de ellos vestían ropa táctica negra y portaban armas automáticas. El cuarto, el que daba las órdenes, llevaba un abrigo de piel caro y botas de diseño, completamente fuera de lugar en aquel entorno sucio. Tenía el rostro afilado y cruel. «No hay nada arriba, señor Vargas», gritó uno desde la escalera. «Maldita sea». Vargas pateó una silla cubierta con una sábana,
levantando una nube de polvo. Sé que vi una luz. Revisad la planta baja. Quiero esa biblioteca desmantelada. Mi padre murió buscando esas piedras y yo no me iré de aquí sin ellas. Se dirigían hacia el despacho, hacia sus hijos. Elena sintió una oleada de pánico frío. Tenía que actuar ya. Recordó lo que Augusto le había dicho sobre la acústica de la casa. Se colocó cerca de una de las rejillas de ventilación que daba justo encima de donde estaban los hombres. Tomó aire profundamente, llenando sus pulmones con el aire viciado de las entrañas de la casa. Y entonces dejó escapar un gemido. No fue un grito humano normal. Fue un lamento largo, agudo y distorsionado por los conductos metálicos que resonó en el vestíbulo como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. ¡Fuera!, aulló ella, modulando su voz para que sonara gutural. ¡Malditos! Los hombres en el vestíbulo se detuvieron en seco. Las linternas se movieron frenéticamente de un lado a otro, buscando la fuente del sonido. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de los mercenarios con la voz temblorosa. «¡Callaos!», ordenó Vargas, aunque él también había dado un paso atrás, sacando una pistola plateada de su abrigo. Elena golpeó las paredes del túnel con sus puños. ¡Pum, pum, pum! El sonido retumbó en la madera vieja de la casa como pasos de gigante caminando por el techo. «Esta es mi tumba», gimió de nuevo arrastrando las palabras. «Nadie sale vivo. El miedo es un arma poderosa incluso contra hombres armados». Vio cómo dos de los mercenarios retrocedían hacia la puerta. «Jefe, esto no me gusta. Se dice que el viejo Augusto murió aquí y que su espíritu...» «¡Cállate, imbécil!», gritó Vargas disparando al techo. El estruendo del disparo fue ensordecedor. La bala perforó la madera a pocos centímetros de donde estaba Elena. El polvo le cayó en la cara. Casi gritó de verdad, pero se mordió la mano para callar. «No existen los fantasmas», bramó Vargas con los ojos inyectados en sangre. «Sal, quien quiera que seas. Sé que estás ahí. Quemen la casa si hace falta, pero encuentren lo que vinimos a buscar». La táctica del miedo había fallado. Vargas estaba demasiado desesperado o demasiado loco para asustarse, y ahora había dado la orden de quemar el lugar. Elena sabía que tenía que volver con sus hijos. El juego había terminado. La guerra había comenzado. Retrocedió por el túnel lo más rápido que pudo, raspándose las rodillas y los codos, con el corazón galopando desbocado. Tenía que llegar al cuarto secreto antes de que ellos llegaran al despacho. Tenía que sacar a los niños y huir por el jardín trasero hacia la tormenta, hacia la nada. Cualquier cosa era mejor que el fuego. Pero cuando llegó a la salida del túnel en el armario del despacho, escuchó algo que la heló hasta la médula. Pasos dentro de la habitación. No eran pasos sigilosos, eran pasos de botas pesadas. «Mira, mira», dijo una voz desconocida dentro del despacho. «Parece que el cuadro está torcido. Alguien estaba parado justo frente a la entrada secreta, justo frente a sus hijos». El tiempo se dilató, estirándose como una goma a punto de romperse. Elena, agazapada en el armario polvoriento, observaba a través de la rendija de las puertas entreabiertas. El mercenario estaba de espaldas a ella, con la mano enguantada acariciando el marco del gran retrato. Al otro lado de ese lienzo, a escasos centímetros de madera y mampostería, estaban Lucas, Sofía, el pequeño Mateo y el abuelo que acababan de descubrir. Si ese hombre encontraba el mecanismo, si abría la puerta, sus hijos estarían a merced de unos criminales dispuestos a quemar la casa con ellos dentro. El instinto maternal es una fuerza primitiva, anterior a la razón y mucho más rápida que el pensamiento. Elena no planeó su siguiente movimiento, simplemente sucedió. Salió del armario como un proyectil silencioso. En su mano derecha apretaba el viejo revólver que don Augusto le había confiado. No sabía si el arma funcionaría, ni siquiera sabía si tenía el seguro puesto, así que la usó de la única forma que su desesperación le permitió, como un garrote. Se abalanzó sobre la espalda ancha del intruso. Levantó el arma y la descargó con toda la fuerza de su cuerpo famélico contra la base del cráneo del hombre. El sonido fue un crack seco y desagradable.
El mercenario soltó un gruñido de sorpresa y dolor, cayendo de rodillas aturdido pero no inconsciente. Era un hombre entrenado, fuerte como un toro. Giró sobre sí mismo con una rapidez aterradora, lanzando un manotazo ciego que impactó en el pecho de Elena, lanzándola contra la estantería de libros. «¡Jefe! ¡Aquí!», gritó el hombre, llevándose la mano a la nuca sangrante, mientras intentaba desenfundar su pistola. Elena, sin aire en los pulmones, vio cómo el hombre apuntaba hacia ella. Cerró los ojos, esperando el final. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar se escuchó un clic-clac metálico y el sonido de madera arrastrándose. El cuadro sobre la chimenea se abrió de golpe. No fue el mercenario quien lo abrió. Fue don Augusto. El anciano ciego, sosteniéndose apenas en pie, apareció en el umbral del cuarto secreto como un espectro vengativo. En sus manos huesudas sostenía una vieja escopeta de 2 cañones recortados, un arma que debía haber estado escondida en el mismo cuarto y que Elena no había visto. «¡Fuera de mi casa!», bramó Augusto con una voz que recuperó por un segundo la autoridad de sus días de gloria. Apretó el gatillo. El estruendo fue apocalíptico en el espacio cerrado. El disparo fue salvaje y desviado, destrozando una vitrina llena de porcelana a la izquierda del mercenario, pero el efecto fue suficiente. El hombre, asustado por la aparición repentina y la lluvia de cristal, se tiró al suelo cubriéndose la cabeza. «¡Elena! ¡Los niños! ¡Corran!», gritó Augusto, recargando el arma con manos temblorosas. Elena se levantó, ignorando el dolor en sus costillas, y corrió hacia el hueco. Lucas y Sofía salieron arrastrándose, llorando, con el bebé en brazos de la niña mayor. «¡Hacia la cocina! ¡A la puerta trasera!», ordenó Elena, empujándolos. Pero era demasiado tarde. Pasos rápidos retumbaron en el pasillo. La puerta del despacho se abrió de par en par y 3 linternas potentes los cegaron al instante. «Vaya, vaya», dijo una voz suave y venenosa. La luz se estabilizó, revelando a Vargas. El hombre del abrigo caro entró en la habitación con una calma escalofriante, pasando por encima de su hombre herido sin siquiera mirarlo. Detrás de él, 2 gorilas armados con fusiles de asalto bloquearon la salida. Vargas sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos. «Pensé que venía a cazar fantasmas, pero me encuentro con una guardería de ratas», dijo, mirando con desprecio a los niños sucios y a Elena. «Y tú, Augusto, el gran don Augusto, se suponía que estabas muerto y enterrado bajo las cenizas de tu imperio». El anciano bajó la escopeta, sabiendo que era inútil. Estaban rodeados. «Ernesto Vargas», escupió Augusto, reconociendo el tono, la arrogancia heredada. «Tu padre era un traidor y un ladrón. Veo que la manzana no cae lejos del árbol podrido». «Mi padre murió pobre y amargado por tu culpa, viejo», replicó Vargas, perdiendo la sonrisa. Se acercó a Elena y le arrancó el revólver de la mano con un movimiento brusco, lanzándolo lejos. «Pasó su vida obsesionado con las esmeraldas que tú escondiste. Esas piedras son mías por derecho. Son la herencia que me debes. No hay nada aquí, solo polvo y recuerdos», dijo Augusto, irguiéndose cuán alto era. Vargas soltó una carcajada seca. Caminó lentamente hacia los niños. Sofía se escondió detrás de las piernas de Lucas, abrazando a Mateo con fuerza. Vargas se agachó frente a ellos, quedando a la altura de sus ojos aterrorizados. «¡Qué niños tan lindos!», murmuró, sacando un cuchillo de combate de su cinturón. Empezó a limpiarse las uñas con la punta afilada. «Sería una lástima que tuvieran un accidente en esta casa tan peligrosa. Dicen que los suelos ceden, que los techos caen». «No los toques», gritó Elena, intentando lanzarse sobre él, pero uno de los guardias la retuvo, torciéndole el brazo a la espalda. «Entonces hablas, Augusto», dijo Vargas poniéndose de pie y apuntando el cuchillo hacia la garganta de Elena. «¿Dónde están? Tienes 5 segundos. 1, 2. El anciano temblaba. No de miedo por él mismo, sino por la familia que acababa de recuperar y que estaba a punto de perder de nuevo. «Está bien», gritó Augusto levantando las manos. «Ganaste. Deja a la mujer y a los niños. Te daré lo que quieres».
Vargas hizo un gesto y el guardia soltó a Elena, quien corrió inmediatamente a abrazar a sus hijos, creando un escudo humano con su cuerpo. «Sabía que entrarías en razón», dijo Vargas, guardando el cuchillo. «¿Dónde están?» «En el cofre, detrás de otro cuadro ridículo, en el sótano», dijo Augusto con voz ronca. «En los antiguos túneles de ventilación de la mina. Mi bisabuelo conectó la casa con la vieja Beta para usarla como ruta de escape durante la Revolución. Las escondí allí abajo, donde la temperatura es constante y nadie se atrevería a entrar por miedo a los derrumbes. «Guíanos», ordenó Vargas. La procesión fúnebre comenzó. Los mercenarios empujaron a Elena y a los niños por el pasillo, obligándolos a caminar delante como escudos humanos. Augusto, guiado por la punta del cañón de la pistola de Vargas en su espalda, iba a la cabeza, tanteando las paredes que conocía de memoria. Bajaron por la escalera de servicio, pasando la cocina hasta llegar a una puerta de hierro macizo, cubierta de óxido y telarañas. El aire allí abajo era diferente, olía a tierra mojada, a salitre y a algo químico, punzante. «Abre», dijo Vargas. Augusto sacó un juego de llaves pesadas de su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que tardó casi un minuto en encontrar la correcta. Cuando la cerradura se dio con un chirrido agónico, la puerta se abrió hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Unas escaleras de piedra descendían hacia las entrañas de la montaña. «Bajamos todos», dijo Vargas. «Los niños no...» «Por favor», suplicó Elena. «Déjelos aquí arriba. No verán nada. No dirán nada. Nadie se queda atrás. No quiero testigos corriendo hacia la carretera», sentenció Vargas. Comenzaron el descenso. Cada paso los alejaba más del mundo de los vivos. Las linternas de los hombres de Vargas cortaban la oscuridad, revelando paredes de roca viva que brillaban con la humedad. Gotas de agua caían del techo, marcando el tiempo como un reloj natural. Elena caminaba pegada a Augusto. En un momento, cuando el camino se estrechó y los guardias tuvieron que ponerse en fila india detrás de ellos, sintió la mano fría del anciano buscando la suya. Él apretó su mano 3 veces. «Rápido, rápido, rápido». Luego se inclinó levemente hacia ella, fingiendo tropezar para susurrarle al oído. Su voz fue apenas un soplo, más silenciosa que el goteo del agua. «El tesoro es una mentira. Lo único que hay abajo es la muerte. Cuando lleguemos a la cámara principal, habrá una palanca roja en la pared izquierda. Es el detonador de las cargas de minería viejas. Todavía son inestables». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, metafóricamente. «¿Qué?», susurró ella horrorizada. «Es la única forma de acabar con ellos», continuó él imperceptiblemente. «Yo los distraeré. Tú toma a los niños y corre hacia el túnel lateral derecho. Lleva a la salida del río. No mires atrás. No te detengas por mí. No puedo dejarlo. Soy un viejo ciego que debió morir hace 30 años. Tú eres el futuro de mi hijo. Hazlo». «Dejen de cuchichear», gritó Vargas desde atrás, su voz haciendo eco en las paredes de piedra. «Muévanse». Llegaron al final de la escalera. Se abría ante ellos una caverna amplia, reforzada con vigas de madera podrida. En el centro de la sala había una estructura de metal oxidado, restos de maquinaria minera antigua. Y al fondo una puerta de acero, similar a la de una caja fuerte de banco, empotrada en la roca viva. «Ahí está», dijo Augusto señalando la puerta. «La cámara acorazada». Los ojos de Vargas brillaron con una codicia enfermiza. Se olvidó por un momento de sus rehenes. Se adelantó empujando a Augusto a un lado. «Abridla», ordenó a sus hombres. 2 de los mercenarios se acercaron a la puerta con sopletes y barras de hierro. Elena miró a la izquierda. Allí, medio oculta por unas cajas de madera, vio la palanca roja de la que hablaba Augusto. Estaba lejos, demasiado lejos para correr sin que le dispararan. Augusto se acercó a ella disimuladamente mientras los hombres trabajaban en la puerta. «Prepárate», murmuró. «La codicia los ciega más que mis cataratas». Vargas se giró hacia ellos, con una sonrisa triunfal pero siniestra. «Sabes, Augusto, pensándolo bien,
No necesito testigos. Una vez que tenga las piedras, esta mina será una tumba excelente. Nadie los buscará aquí abajo. Un derrumbe accidental. ¡Qué tragedia! Elena apretó a Lucas y Sofía contra sus piernas. Mateo empezó a llorar, el sonido amplificado por la acústica de la cueva. «¡Cállalo!», gritó uno de los mercenarios nervioso. «Ya casi está, jefe», anunció el otro hombre junto a la puerta. El metal cedía. Augusto dio un paso adelante, separándose de Elena y los niños, colocándose entre ellos y los hombres armados. «Vargas», dijo el anciano con voz firme, «antes de que entres, hay algo que debes saber sobre esa puerta». «¿Qué? ¿Tiene trampa?», preguntó Vargas impaciente. «No, la trampa no está en la puerta. La trampa es que nunca aprendiste la lección de tu padre». En ese instante, la puerta de acero cedió con un gemido estruendoso y se abrió hacia adentro. Pero no había brillo de esmeraldas esperando al otro lado. Un olor nauseabundo a gas metano acumulado y aire estancado salió de la cámara abierta. Y un sonido como el tic-tac de 1000 relojes, resonó desde la oscuridad de la bóveda. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Vargas dando un paso hacia el umbral hipnotizado. Augusto gritó con todas sus fuerzas. «¡Ahora, Elena, corre!», y se lanzó no hacia los hombres, sino hacia una pila de barriles viejos apilados cerca de la entrada, tirándolos con su peso muerto para crear una barrera momentánea. Elena no pensó. Agarró a Lucas y Sofía y con el bebé atado a su pecho con la bufanda, corrió, no hacia la salida por donde habían venido, que estaba bloqueada por los guardias, sino hacia el túnel lateral derecho, una boca negra y estrecha que prometía la libertad o el abismo. «¡Detenedlas!», rugió Vargas. Los disparos comenzaron a resonar en la caverna, las balas chispeando contra la roca, mientras Elena y sus hijos se sumergían en la oscuridad del túnel de escape. Elena corría. No sentía el ardor en sus pulmones, ni el peso muerto de sus piernas, ni el dolor agudo en las plantas de los pies al pisar piedras afiladas en la oscuridad casi total del túnel. Solo existía el instinto animal de poner distancia entre sus hijos y las balas que silbaban a sus espaldas, rebotando contra las paredes de roca húmeda como avispas furiosas. «No se detengan, no miren atrás», gritaba, empujando a Lucas y tirando de la mano de Sofía, que sollozaba sin aliento. Mateo, apretado contra su pecho, lloraba con un terror contagioso que resonaba en la estrechez del pasadizo. Detrás de ellos, en la caverna principal, el caos era absoluto. Los disparos se mezclaban con los gritos de furia de Vargas y las órdenes confusas de sus mercenarios. Pero había algo más, un sonido sordo, rítmico, un golpeteo metálico que Elena no podía identificar, pero que le helaba la sangre. «¡Traédmelos! Quiero a la mujer viva para que el viejo hable», bramó la voz de Vargas, amplificada por la acústica de la mina. Elena vio una bifurcación en el túnel. A la derecha, el camino descendía abruptamente hacia lo que sonaba como agua corriente subterránea. A la izquierda, el pasaje parecía subir. Recordó las palabras de Augusto. «Túnel lateral derecho. Lleva a la salida del río». «Por aquí», ordenó, girando a la derecha. El suelo se volvió resbaladizo, cubierto de limo. Lucas tropezó y cayó de rodillas, raspándose la piel. «¡Levántate, mi amor, levántate!». Elena lo hizo con una fuerza que no sabía que tenía. De repente, el túnel se abrió en una pequeña galería natural. Un río subterráneo corría rápido y negro por un lado, desapareciendo en la roca. Pero el camino terminaba allí. Un derrumbe antiguo había bloqueado la salida. «No, no puede ser», gimió Elena, golpeando las rocas caídas con desesperación. Estaban atrapados, un callejón sin salida. Las luces de las linternas de los perseguidores comenzaron a bailar en las paredes de la curva del túnel por donde habían venido. Se acercaban. Elena miró a su alrededor, frenética. No había dónde esconderse. Solo el río, que era una muerte segura por ahogamiento o hipotermia, y una pequeña cornisa de piedra elevada a unos metros del suelo. «¡Suban ahí! ¡Rápido!», les susurró a los niños,
ayudándolos a trepar a la cornisa oscura. «Acuéstense planos. No se muevan. No respiren». Ella se quedó abajo. No cabían todos, y si los encontraban necesitaban un señuelo. Se colocó detrás de una estalagmita gruesa, aferrando una piedra del tamaño de un puño, su única arma contra fusiles de asalto. 2 mercenarios aparecieron en la galería, sus armas barriendo el espacio con haces de luz blanca. «Aquí no hay salida, jefe», dijo uno por la radio. «Está derrumbado. Busquen bien. Tienen que estar ahí». «El viejo no paraba de mirar hacia este lado», respondió la voz estática de Vargas. Elena contuvo el aliento hasta que le dolió el pecho. Uno de los hombres se acercó peligrosamente a la cornisa donde estaban los niños. Su linterna iluminó la pared justo debajo de los pies colgantes de Sofía. «Oye», gritó el hombre, «mira esto». Elena cerró los ojos preparándose para morir luchando, pero el hombre no señalaba a los niños, señalaba el suelo, cerca del río. Había huellas frescas en el barro que llevaban hacia el agua. Elena había pisado el barro a propósito antes de subir a los niños, y luego había caminado hacia atrás sobre sus propias huellas hasta la roca donde se escondía, un truco que había visto en una película vieja una vez, rezando para que funcionara. «Se tiraron al río», dijo el mercenario. «Están locos. Esa corriente los arrastrará hasta el fondo de la montaña». «Ojalá se ahoguen», respondió el otro. «Vamos, volvamos. Vargas está perdiendo la paciencia con el viejo. Dice que va a empezar a cortarle los dedos si no le da la combinación de la caja fuerte real». Los hombres dieron media vuelta y se alejaron trotando. Elena exhaló, temblando incontrolablemente. Sus hijos estaban a salvo por el momento, pero las palabras del mercenario se le clavaron en el corazón como cuchillos. Vargas va a torturar a Augusto. El hombre que les había salvado la vida, el abuelo de sus hijos, estaba solo, ciego y a merced de un psicópata. No podía dejarlo, simplemente no podía. Sería condenar su propia alma y la memoria de su esposo. «Lucas», susurró hacia la cornisa, «escúchame bien. Te quedas a cargo. No bajes de ahí hasta que yo venga a buscarte. Si escuchas disparos y luego silencio por mucho tiempo, si no vuelvo, espera a que se vayan y busca una forma de salir cavando o gritando por ayuda. Cuida a tus hermanos. Mamá, no vayas». Lloró el niño en un susurro. «Tengo que hacerlo. Es el abuelo». Elena besó las manos sucias de sus hijos que colgaban de la piedra y se dio la vuelta. Regresó por el túnel, esta vez caminando con el sigilo de un fantasma, impulsada por una furia fría que había reemplazado al miedo. Al acercarse de nuevo a la caverna principal, escuchó los gritos de dolor de Augusto. «No sé nada. La mina está vacía», gritaba el anciano. Elena se asomó con precaución. La escena era dantesca. Vargas tenía a Augusto arrodillado en el suelo, con la pistola apuntando a su cabeza. Los mercenarios estaban destrozando todo a su alrededor, buscando paneles ocultos. «Mientes». Vargas le dio una patada en las costillas al anciano, haciéndolo caer. «Mi padre me habló de los planos. Sé que hay una segunda cámara». Elena vio la palanca roja en la pared lejana. Seguía allí, tentadora, mortal. «El detonador de las cargas de minería viejas», había dicho Augusto. Si tiraba de ella, volaría la caverna entera. Mataría a Vargas y a sus hombres, pero también mataría a Augusto, y probablemente a ella misma. Era un sacrificio imposible. Pero entonces vio algo más. Cerca de la palanca había unos barriles con símbolos de peligro, explosivos, y sobre uno de ellos un paquete de dinamita vieja con una mecha larga que serpenteaba por el suelo hasta cerca de donde ella estaba escondida. Era un sistema de emergencia rudimentario. Si pudiera encender esa mecha, tendría unos segundos para correr, agarrar a Augusto y tratar de llegar al túnel antes de que todo volara por los aires. Era una locura. Era suicida. Pero era la única opción. Elena buscó en sus bolsillos. No tenía nada. Ni un fósforo, ni un encendedor. La desesperación la golpeó. ¿Cómo iba a encender la mecha? Sus ojos recorrieron el suelo. A unos metros de ella,
Uno de los mercenarios había tirado una colilla de cigarro que aún humeaba débilmente sobre la roca húmeda. Tenía que moverse. Ahora. Elena salió de las sombras. No corrió. Caminó. ¡Vargas!, gritó con una voz que resonó como un trueno en la caverna. Todos se giraron. Vargas, sorprendido, bajó el arma momentáneamente. «¡Tú!», dijo él sonriendo. «¿Volviste? ¿Dónde están las crías? ¿Se ahogaron?» «Están a salvo», dijo Elena, avanzando paso a paso hacia la colilla y la mecha, manteniendo los ojos fijos en Vargas para distraerlo. «Vengo a negociar. Sé dónde están las esmeraldas». «Elena, no», gritó Augusto desde el suelo. «Vete». «Cállate, viejo». Vargas apuntó a Elena. «Habla. ¿Dónde están?» Elena se detuvo justo encima de la mecha. Se agachó lentamente, fingiendo rendición, poniendo una rodilla en el suelo. Su mano buscó la colilla humeante detrás de su espalda. «Están», dijo ella, sintiendo el calor del tabaco en sus dedos. Sopló suavemente sobre la brasa para avivarla sin que lo vieran. «Están en el infierno, y tú vienes con nosotros». Con un movimiento rápido, presionó la brasa contra la punta deshilachada de la mecha. La pólvora vieja prendió con un siseo furioso, soltando chispas. «¿Qué haces?», gritó Vargas al ver el humo. «¡Bomba!», gritó uno de los mercenarios. El pánico estalló. Los hombres corrieron hacia la salida de la escalera. Vargas, cegado por la furia, levantó su arma para disparar a Elena, pero Elena ya se movía. Se lanzó hacia Augusto, cubriéndolo con su cuerpo mientras la mecha quemaba distancia a una velocidad aterradora hacia los barriles de explosivos. «¡Corre, maldita sea!», le gritó Augusto, intentando empujarla. «No sin ti». Vargas disparó. La bala impactó en el hombro de Elena. El dolor fue un latigazo de fuego blanco que le nubló la vista. Cayó sobre el anciano, gritando. Vargas se acercó, dispuesto a rematarlos antes de huir. «¡Muere, perra!», rugió apuntando a su cabeza. En ese segundo, una sombra pequeña se desprendió del techo de la caverna, o eso pareció. No era una sombra. Era una estalactita que se había soltado por las vibraciones de los disparos anteriores, o quizás lanzada por una mano invisible. O tal vez, solo tal vez, fue Lucas, el niño que había desobedecido a su madre y la había seguido sigilosamente. Apareció en la entrada del túnel y lanzó con su honda improvisada, hecha con la goma de su zapato, una piedra con una puntería milagrosa. La piedra golpeó a Vargas en el ojo derecho. El hombre aulló, llevándose la mano a la cara, y disparó al aire ciegamente. La mecha llegó a los barriles. No hubo una explosión masiva inmediata, sino una serie de detonaciones en cadena que hicieron temblar la montaña hasta sus cimientos. El techo de la caverna comenzó a crujir y a ceder. Rocas del tamaño de coches empezaron a caer. «¡Lucas! ¡Corre!», gritó Elena, ignorando su herida sangrante. Agarró a Augusto por el cuello de la camisa y tiró de él con una fuerza sobrehumana, arrastrándolo hacia la boca del túnel donde estaba su hijo. Una nube de polvo y escombros se levantó, tragándose a Vargas y a sus hombres, tragándose la avaricia y el odio. La onda expansiva golpeó a Elena por la espalda, lanzándolos a todos dentro del túnel, justo cuando la entrada de la caverna colapsaba por completo, sellando la tumba de piedra con un estruendo final que dejó al mundo en silencio. Oscuridad total, polvo, y el pitido ensordecedor en los oídos. Elena tanteó en la oscuridad. «¿Lucas? ¿Augusto?». Nadie respondió. El polvo se asienta y el silencio reina. ¿Crees que todos sobrevivieron? ¿Quién pagó el precio final por la libertad? Escribe tu teoría en los comentarios ahora mismo. No hagas trampa. Quiero leerte. Y si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, comparte este video con alguien que necesite creer en los milagros. El silencio que siguió a la explosión no era paz, era un vacío ensordecedor. Elena sentía un zumbido agudo en los oídos que opacaba cualquier otro sonido. Estaba tumbada en el suelo frío del túnel, con la boca llena de tierra y el hombro ardiendo como si le hubieran clavado un hierro al rojo vivo. La oscuridad era total,
salvo por el tenue resplandor de las chispas moribundas que venían de la entrada colapsada de la caverna. «¿Lucas?», intentó gritar, pero solo salió un graznido ronco. «¡Mamá!». La voz del niño llegó desde la negrura, llena de lágrimas pero vibrante de vida. Unas manos pequeñas y frenéticas la tocaron en la oscuridad. Lucas estaba allí. Sofía también, sollozando suavemente. Y Mateo, milagrosamente, estaba callado, quizás aturdido por el estruendo. «¿Están heridos?», preguntó Elena, ignorando su propia sangre que empapaba su camisa. «Estamos bien, solo mucho polvo», respondió Lucas. «¿Y el abuelo?», preguntó Sofía. Elena se arrastró tanteando el suelo. Sus dedos encontraron una tela áspera. Era la chaqueta de Augusto. El anciano estaba inmóvil. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Acercó su oído al pecho del viejo. Bum, bum, bum. Débil, pero constante. Estaba vivo. La onda expansiva lo había noqueado, pero respiraba. «Está vivo», susurró Elena, dejando caer la cabeza sobre la piedra con alivio. Estaban atrapados, sí, pero estaban vivos. Vargas y sus hombres, sepultados bajo toneladas de granito, ya no eran una amenaza. El monstruo había sido devorado por la montaña. Pasaron horas o quizás días en la mente de Elena. El aire comenzaba a viciarse. El frío calaba los huesos. Elena luchaba contra la fiebre que le provocaba la herida de bala, manteniéndose despierta solo para consolar a sus hijos. Cantaba canciones de cuna con la garganta seca, historias de príncipes y castillos para distraerlos del hambre y el miedo. Y entonces ocurrió. No fue una luz divina, sino un haz azul eléctrico que se filtró por una grieta en el techo del túnel, allá donde el derrumbe había conectado con la superficie o con algún pozo de ventilación exterior. «Escucho voces», gritó Lucas. «Aquí, estamos aquí», gritó Elena reuniendo sus últimas fuerzas. El sonido de sirenas, lejano pero inconfundible, penetró la roca. Voces amplificadas por megáfonos, ladridos de perros de rescate. Don Augusto, que había recobrado la conciencia hacía un rato, sonrió en la oscuridad. «Mi radio», susurró con voz rasposa. El mensaje de emergencia salió antes de que cortaran la luz. «La caballería ha llegado, hija». El rescate fue lento y laborioso, pero cuando los bomberos finalmente lograron abrir una brecha lo suficientemente grande y sacaron a Elena en una camilla hacia el aire libre de la noche, ella lloró. No por dolor, sino porque la lluvia había cesado. La neblina se había disipado. Y arriba, en el cielo negro, brillaban las estrellas. Un mes después. Elena estaba sentada en una silla de ruedas en el porche de la mansión, con el brazo en cabestrillo. La casa estaba llena de actividad, pero ya no era el caos de la violencia. Eran carpinteros, pintores y electricistas. La policía había encontrado los cuerpos de Vargas y sus mercenarios. La investigación reveló la red de extorsión y crímenes que la familia Vargas había tejido durante décadas. El caso fue un escándalo nacional, pero para Elena eso era ruido de fondo. Don Augusto salió al porche, caminando con la ayuda de un bastón elegante y guiado por Lucas, que se había convertido en sus ojos inseparables. El anciano se veía diferente, afeitado, con ropa limpia y una dignidad recuperada que imponía respeto. «Elena», dijo él deteniéndose a su lado, «los obreros han terminado de abrir la pared de la bodega». Elena lo miró. Aún recordaba la decepción de la mina vacía. «Augusto, no necesitamos más búsquedas. Tenemos la casa, es suficiente. Podemos vender los muebles viejos, empezar de nuevo». El anciano soltó una risa suave. «Te dije que la mina era una trampa, querida. Una distracción para los codiciosos. Mi abuelo no era tonto. Sabía que la tierra es traicionera, pero los cimientos de un hogar, esos deben ser sólidos». Augusto le extendió la mano. Elena se levantó, sintiendo que sus fuerzas habían regresado casi por completo. Caminaron juntos hacia el interior de la casa, bajando a la bodega de vinos que ahora estaba iluminada por bombillas eléctricas nuevas y brillantes. En el fondo de la sala, detrás de un estante de vinos que había sido movido, había un hueco en la pared de ladrillo.
No era grande, no era una bóveda de banco, era un espacio pequeño, del tamaño de una caja de zapatos. Augusto metió la mano y sacó una bolsa de terciopelo negro, pesada y vieja. La verdadera riqueza no se exhibe, dijo él poniendo la bolsa en las manos sanas de Elena. Se protege. Elena desató el cordón. Volcó el contenido sobre una mesa de trabajo. No eran lingotes de oro. Eran piedras verdes, esmeraldas brutas, sin tallar, del tamaño de nueces, docenas de ellas. A la luz de la bombilla, brillaban con un fuego verde profundo, hipnótico. El valor de aquello era incalculable, pero junto a las piedras cayó un sobre lacrado. «¿Y esto?», dijo Augusto poniendo su mano sobre el sobre. «Es más importante. Son las escrituras originales de la tierra y los documentos que prueban que la patente de la maquinaria minera pertenece a nuestra familia. Los Vargas robaron la empresa, pero nunca tuvieron la patente. Con esto recuperamos el apellido. Con esto, tus hijos nunca, jamás, volverán a pasar hambre». Elena miró las esmeraldas y luego miró a Lucas, Sofía y Mateo, que jugaban en la puerta de la bodega. «Lo logramos, Antonio», susurró al aire tocando su medallón. «Lo logramos». Epílogo. Pasó un año. El tiempo, ese gran escultor, transformó el paisaje y las almas. La mansión de la montaña ya no era conocida como la Casa de la Bruja. Ahora era la Hacienda La Esperanza. El portón de hierro oxidado había sido reemplazado por uno nuevo, siempre abierto. Los jardines, antes selvas de zarzas, eran ahora explosiones de color, rosales, hortensias y árboles frutales cuidados con esmero. En la sala principal, donde antes reinaba el polvo y las sombras, ahora había luz y música. Se celebraba el cumpleaños número 7 de Sofía. Había niños corriendo por todas partes, invitados del pueblo y compañeros de escuela. Elena bajó la gran escalera. Ya no vestía trapos sucios. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color azul cielo, su cabello peinado hacia atrás, revelando un rostro que había recuperado la juventud y la serenidad. No había rastro de la viuda desamparada. En su lugar había una mujer de negocios, una madre feroz y la dueña de su propio destino. Caminó hacia el jardín, donde don Augusto estaba sentado en un banco bajo el sol, con Mateo en su regazo, contándole historias sobre dragones que vivían en cuevas y caballeros que usaban hondas en lugar de espadas. Elena se detuvo un momento frente al televisor encendido en la sala de estar. En las noticias, un reportero hablaba desde la puerta de un tribunal. El abogado corrupto Ricardo Valdés ha sido sentenciado hoy a 15 años de prisión por fraude masivo y apropiación indebida de bienes de viudas y huérfanos. Sus víctimas, entre ellas la ahora reconocida empresaria Elena de la Torre, celebran el fallo. Elena sonrió. No con arrogancia, sino con la satisfacción tranquila de saber que el universo a veces pone cada cosa en su lugar. Salió al porche y respiró hondo. El aire de la montaña era fresco y limpio. Miró hacia el valle, donde la ciudad se extendía a lo lejos, pequeña e insignificante. Ya no tenía miedo, ya no estaba perdida. Había llegado a esa montaña buscando un techo para morir y había encontrado un castillo para vivir. Había encontrado un padre para su corazón huérfano y un futuro para sus hijos. La neblina se había ido para siempre, y bajo el sol brillante de la tarde, Elena supo que finalmente había llegado a casa.